Saludándoles atentamente, como siempre, su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa ubicándonos rápidamente en la historia de nuestro país, como hemos venido haciéndolo, la historia durante el Maximato, y vamos a seguir leyendo ya las últimas declaraciones que hizo León Toral, asesino de Obregón, en este caso, ante la prensa. Bueno, es una nota también del periódico Excelsior de julio de 1928, que dice así: el asesino dice que el móvil de su crimen fue religioso. Dice que ahora se lamenta de haber dado muerte al señor general Obregón al saber que era un hombre bueno. No espera salvar la vida. En esa época en México existía la pena de muerte. Con tranquilidad contestó todas las preguntas que le hicieron hoy los periodistas en la Inspección General Policía. Antonio Ríos Certuche, inspector general de la policía, invitó a los periodistas metropolitanos y extranjeros a entrevistar a Toral, el asesino de Obregón. Decía Excelsior que por lo importante de la entrevista la reproducía íntegra y textualmente, lo mismo que hago yo. Bueno, así empezó la entrevista. ¿Es cierta la declaración que ha sido leída en su presencia como rendida por usted? Sí lo es. Contiene toda la verdad y nada tengo que agregarle. ¿Supo alguna persona lo que usted iba a hacer? Ninguna. Manuel Trejo, ¿supo del uso que iba usted a hacer con la pistola que le prestó? Le dije únicamente que quería practicar el tiro al blanco y él lo creyó. Usted estuvo en la mañana del crimen en la casa del general Obregón, en la colonia Roma, a preguntar por él. Únicamente pasé frente a su casa. Un ayudante dice que fue usted a pedir audiencia. No es cierto. Llevaba pistola y carecía de licencia para portarla. ¿Cómo me iba a atrever a penetrar en la casa armado? ¿Es cierto que estuvo usted en Hermosillo? Tampoco es cierto. Habría sido otra persona. Yo pude demostrar que durante el tiempo que dicen estuve por allí, me encontraba en la capital. ¿A alguien le habló usted de su proyecto? A ninguno. El día del crimen usted se confesó y comulgó. ¿Le reveló al confesor el crimen que iba a cometer? Contesta Toral: no se le dicen al confesor sino los pecados que se han cometido, no los que se tiene pensado. Qué cínico, no los que se tiene pensado cometer. Y además, yo no consideraba mi acción como pecado. Fíjense, no consideraba, él siendo un católico fanático, no consideraba que cometer un crimen fuera un pecado. Qué contradicción tan tremenda, ¿no? Bueno, ¿está usted arrepentido? Sí lo estoy, porque hasta después supe que el general estaba dispuesto a arreglar la cuestión religiosa. ¿El móvil que impuso a usted el crimen fue netamente religioso? Así lo he dicho. Ahora que todos mis familiares están aquí detenidos, que yo pudiera decir lo que mejor me pareciera, sigo confesando que lo hice por cuestión religiosa, en mi nombre y no en el de la religión. Yo pude dar nombre de personas políticas, decir que fueron mis cómplices Luis N. Morones o Pérez Medina, y aunque esos señores sean enemigos de la religión, no lo he hecho porque no es la verdad. Yo siempre he confesado lo que es cierto, porque quiero que todas mis palabras sean creídas.
¿Qué espera usted que le pase a su alma ahora que haya muerto? Híjole, qué pregunta tan tremenda, terrible pregunta, ¿no? Como yo creo haber hecho algo bueno, matar fue algo bueno, sobre todo por un católico, como yo creo haber hecho algo bueno, mi alma se salvará. Híjole, bueno, Dios me perdonará, por eso estoy tranquilo. En estos momentos, decían los periodistas, vimos que León Toral se puso sumamente emocionado. Quizás pasó por su mente la visión de la muerte. ¿Qué cree usted que haya pasado con el alma del señor Obregón? Tengo la convicción de que se ha salvado. Sé que fue bueno y además yo ofrendé mi vida para que Dios tenga piedad y en cuenta su alma. ¿Está usted en todos sus sentidos? Es decir, ¿no está usted loco? Sí. Ya me han examinado muchos médicos y estoy bien. Bueno, usted quiso matar al general Calles, que era el presidente de México. Contesta, solo en el caso único que hubiera estado con el general Obregón a su lado. ¿Cómo va a ser su defensa durante el jurado? Ninguna. No quiero salvar mi vida. ¿Por qué hasta hoy se lamenta usted de que el general Obregón era un hombre bueno y no antes de su muerte? Lo lamento ahora porque ya no pienso como pensaba antes. Ahora sé que fue bueno, que antes creía que era el instigador de lo que pasaba en México. ¿Usted se dio cuenta de las gravísimas consecuencias que podría traer esto para el país, este crimen para el país? No, no me di cuenta. ¿Se ha tratado a usted bien en la prisión? Sí, no tengo ningún motivo de queja. Bueno, pues eso decía, pero en sus primeras declaraciones dijo cómo lo habían torturado terriblemente durante 2 o 3 días. Y ahora decía que lo habían tratado bien. Pues sí, estaba un poquito loquito el León Toral, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que declaró la madre Conchita ante los periodistas. Bueno, ante la periodista, la señorita Zoe Berkeley entrevistó, junto con otros periodistas también, a la madre Conchita y a la esposa de León Toral, Paz Martín del Campo de León. Ya leímos sus declaraciones ante la policía y los jueces, y ahora estas son las declaraciones que le hacían a la prensa. En el caso de la madre Conchita es le preguntaron, ¿usted instigó a León Toral para asesinar al general Obregón? No es cierto, es falso. ¿Está usted contenta con su situación? ¿O esta le es penosa? La iban a condenar a muerte, pero en México a las mujeres condenadas a muerte les cambiaban esa pena por 20 años de prisión. ¿Está usted contenta con su situación o esta le es penosa? Estoy muy contenta, respondió sonriente la Sor. Estoy dichosa de encontrarme presa, porque lo considero como un servicio y por amor a Dios. Vaya fanatismo. Ahora la entrevista a la señora Paz, a la esposa de León Toral. ¿Usted también cree que su determinación es por el servicio y amor de Dios? Yo no lo sé. Eso lo sabrá Dios. ¿Usted cree que su esposo obró solo para dar muerte al general Obregón? Así lo he dicho. Y posiblemente así sea. Bueno, pues fue muy cuidadosa en esta declaración porque pues se trataba de que Toral se echara la culpa él solo y no involucrar a ningún político. Acusaban al propio presidente Calles de ser el instigador de este asesinato. Su esposo es católico o fanático. Es católico, pero fanático nunca lo ha sido. Bueno, ya para cometer un crimen por cuestiones religiosas, pues se tenía que ser muy fanático. ¿Es sugestionable su marido? Sí,
Ya lo he dicho que antes de casarnos estuvo dominado por mucho tiempo por un amigo llamado José Mendizábal. Y aquí terminaron estas declaraciones ante la prensa. 23 personas fueron consignadas, acusadas falsamente de este crimen. José de León Toral, que ese sí fue el asesino, Concepción Acevedo de la Yata, la madre Conchita, la viuda Peña, Ignacio Trejo, Jorge Fernández Gallardo, Josefina Morales, viuda de Trejo, Paz Martín del Campo de León, María Toral de León, Aureliano de León Sánchez, Josefina Acevedo y Yata, hermana de la madre Conchita, María de la Eucaristía Dolores González, María del Espíritu Santo Soledad Carmelinga, María Guadalupe Murillo Casillas, María Luisa Ochoa Munguía, María de la Cruz Soledad Malagón Álvarez, María de los Ángeles Bernal, Josefina Murillo, María Gema, María Concepción Malagón, Elvira Calderón y María de la Luz Imelda Herrera. En la primera plana del periódico Excelsior se informa cómo el Congreso de la Unión, en periodo extraordinario, modificó la Constitución aprobando las propuestas formuladas por Álvaro Obregón. Es decir, Álvaro Obregón, después de muerto, sigue influyendo en la política. Al final de esa sesión, dice Excelsior, se rindió tributo al presidente electo al final de la sesión donde aprobaron las propuestas de Obregón. También se publicó una nota de adhesión a calles por parte del gobernador provisional de Morelos, señor Ambrosio Puente. Pues esta era la situación que vivía México. Guerra cristera, un gobierno criminal y corruptísimo, asesinato de Obregón, que se reelegía contrariando los principios revolucionarios, las declaraciones de la gente a que falsamente inculpó el gobierno en el crimen de Obregón. Solo fue Obregón consignado, solamente León Toral fue consignado por ese crimen y fue fusilado. La madre Conchita, ella también fue consignada por ese crimen, pero a ella la castigaron 20 años de prisión, que no cumplió, por cierto, en las Islas Marías, y todos los demás personajes, salvo Carlos Castro Balda, que fue el dinamitero de la Cámara de Diputados y del Centro Director Obregonista, y que por eso lo consignaron, no por el crimen de Obregón. Todas y todos los demás salieron absueltos. Es decir, el gobierno los metió en el lío de manera falsa, trató de involucrarlos en ese crimen. Así actuaba el gobierno mexicano, con represión, con calumnias, con falsedades en contra de su propio pueblo. Ese era el gobierno criminal, corrupto de Plutarco Elías Calles, que es el abuelo del PRI. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.